es un tejido duro, al igual que el cemento de la pieza dentaria. Este tejido viene o corresponde, podemos decir, a una porción de la maxilar y de la mandíbula que forma y sostiene a los alvéolos dentarios. Como pueden observar ustedes en la gráfica, el alvéolo es la parte que sostiene a las piezas dentarias, ¿no? Las piezas dentarias están dentro del alvéolo dentario como si fuera un nido. Las raíces están introducidas dentro del alvéolo dentario. Ahora, ¿por qué se sostiene la pieza dentaria dentro del alvéolo? A través de las fibras del ligamento periodontal. El proceso alveolar está formado por partes y solamente lo podemos observar radiográficamente, como les había dicho en las clases prácticas. Este está formado por una tabla cortical, que en la gráfica está representada, ¿no? Ahí está, después de la pieza dentaria, después del ligamento periodontal. La tabla cortical es la que rodea prácticamente a todo el proceso alveolar. Podemos tener una tabla externa que corresponde a la parte vestibular, lingualo-palatina, y una tabla interna que corresponde al trabeculado óseo. El trabeculado óseo es la parte central que está formado por trabéculas o glacelas, correspondiente al hueso esponjoso. Entonces, podemos decir que este proceso alveolar, que es tan duro, está formado por dos tipos de hueso, ¿no? Un hueso compacto, que es periférico, y un hueso central, que viene a ser el hueso cancelar o hueso esponjoso. El hueso compacto es el periférico y es un hueso duro, laminar, como ustedes han estudiado en histología. El hueso duro o laminar es el que está formado por estratos o láminas. Y esto es lo que le va a dar la mayor dureza o resistencia al hueso, porque no está hueco en su interior, sino que está cubierto por láminas, una capa tras otra capa, que van a formar la periferia del proceso alveolar. Este hueso laminar está formando los alvéolos, está formando el hueso javeriano de la parte superior, donde se va a unir prácticamente el periodonto, donde se va a unir la capa que va a proteger al hueso, que es el endostio y el periostio. Luego van a estar formando las corticales interna y externa, que es la que les decía hace un momento y las que ustedes van a observar en la radiografía. La cortical interna va a ser la que está relacionada con el proceso alveolar y la cortical externa va a ser aquella que esté relacionada prácticamente con las fibras del ligamento periodontal. La cresta del proceso alveolar, que viene a ser la punta donde se unen las corticales y que corresponde al límite amelocementario del diente. Cuando esta cresta, cuando hay una reabsorción ósea, la cresta es el primer tejido que se va a perder o la primera parte del proceso alveolar que va a ir en pérdida. En la parte central, como observan acá en amarillo, y van a pintar también en amarillo en su periodontograma, ¿no? Les he dicho la parte que corresponde al proceso alveolar. Entonces está formado por trabéculas. En su interior estas trabéculas tienen los osteoclastos en unos espacios que se denominan las lagunas de Hodgkin. Esta ubicación que les estoy dando de las partes del proceso alveolar es muy importante para que ustedes recuerden, porque son las partes en las que nosotros vamos a trabajar en procedimientos como el curetaje, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta parte central que está formada por hueso esponjoso va a ir a formar el tabique interdental y va a ser el trabeculado óseo, donde va a existir abundante formación y elementos celulares como osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, fibroblastos. ¿Ya? Entonces, podemos decir que existe una composición histológica que está formada principalmente por células y por una matriz intercelular.
La parte celular está formada por 4 elementos celulares. Eso quiero que se acuerden muy bien. Las células que componen la parte histológica del proceso alveolar está formado por osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y fibroblastos. Los osteoblastos están encargados de la parte de pérdida, de reabsorción. En el tejido, por eso se lo denominó proceso alveolar, porque hay una constante actividad fisiológica de pérdida y de formación de tejido óseo. Por otro lado, porque está compuesto por muchos elementos, como la cortical, el trabeculado óseo, la cresta del proceso alveolar. Entonces, todo esto ha dado el denominativo actual de proceso alveolar, en vez del anterior, que era hueso alveolar. Entonces, por eso se llama un proceso, porque hay una formación constante de tejido. Y esa formación constante de tejido está determinada por los osteoblastos, que son los encargados de la formación de nuevos tejidos, de nuevas células. Y las células que se forman son los osteocitos. Entonces, ¿qué son los osteocitos? Las células inmaduras del proceso alveolar. Luego están los osteoclastos encargados de la reabsorción o de la pérdida de hueso, que se encuentran ubicados en las lagunas de Hodgkin, que son espacios, ¿no? Como, por eso se las denomina lagunas, porque son espacios que le van a dar al hueso esta forma trabeculada o cancelar. Entonces es como un panal de abejas, o podemos decir como un queso, ¿no? Al partir podemos ver que tiene la constitución o la forma de un queso, o también una forma cancelar como de un panal de abejas. Luego están los fibroblastos. Estos fibroblastos son los encargados de formar las fibras de Sharpey, que son las fibras extrínsecas del ligamento periodontal y que van a permitir el anclaje de las fibras del ligamento periodontal al proceso alveolar. Luego está la matriz intercelular, que es la que permite la función prácticamente del proceso alveolar, de la formación de nuevo hueso, de la formación de los osteocitos o células inmaduras que posteriormente van a dar lugar a un hueso maduro. Esta matriz intercelular está formada por una parte orgánica y una parte inorgánica. La dureza del proceso alveolar está determinada por la parte inorgánica. Y en la parte inorgánica está el calcio, el fosfato, el magnesio, el flúor, las sales minerales y la hidroxiapatita en un 65%. Observen que esta concentración de hidroxiapatita es mucho mayor a la que se encuentra en el cemento. Por eso el proceso alveolar es mucho más duro en su parte cristalina, porque se acuerdan que la hidroxiapatita es un cristal que le va a dar la dureza al tejido, ¿no? Puede ser, hemos dicho que se encuentra en el esmalte, en la dentina, en el cemento, y ahora lo encontramos nuevamente en el proceso alveolar en una concentración de un 65%. Entonces, esta zona de la hidroxiapatita en su concentración de 65% está más localizada en las corticales del proceso alveolar y en la cresta del proceso alveolar. Entonces, habiendo sabido la composición histológica del proceso alveolar y que está formado por una parte orgánica e inorgánica, hablamos de las funciones del proceso alveolar. Entonces, en las funciones del proceso alveolar, nosotros vamos a encontrar 3. Primero está la remodelación del hueso.
¿no? O sea, cómo se forma nuevo hueso para producir una remodelación constante del proceso alveolar. Entonces, en la remodelación hay una reabsorción y hay una aposición. ¿Ya? Una reabsorción en la zona en la que hay la presión o la fuerza y una aposición de hueso en la zona donde hay o sea, no hay fuerza. Esto de la remodelación del proceso alveolar es utilizado en ortodoncia. Cuando ustedes colocan un bracket o cuando tienen un bracket, el bracket ejerce una fuerza, ¿no? Para empujar el diente a la posición que desea el ortodoncista, para el alineado de los dientes o para cambiar de posición el diente que está girado o que está vestibularizado. Entonces, en ese momento, la fuerza que ejerce el bracket produce una presión. En esa zona, ya sea la presión mesial o ya sea la presión distal, se produce una pérdida de tejido óseo. Y en la otra zona, que va a ser opuesta, puede ser la distal o puede ser la lingual, dependiendo hacia dónde está empujando el bracket el diente, vamos a tener aposición de tejido. Entonces, si por un lado se va a perder tejido para que gire el diente a ese espacio, por el otro lado el diente se va a acuñar con la posición de tejido y de esa manera se va a cumplir la posición ortodóntica del diente. Pero, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio en el proceso de remodelación? Cuando solo se da la pérdida ósea, porque la fuerza es demasiado fuerte, porque hay una inflamación en las fibras del ligamento periodontal o porque hay una inflamación en el proceso alveolar. Entonces, en ese caso, no hay aposición de hueso. Y al haber solo pérdida o reabsorción, o sea, vamos a tener una movilidad de la pieza dentaria. No se va a cumplir la ley de la ortodoncia, que por un lado tiene que haber pérdida ósea y por el otro lado aposición de tejido. Entonces, cuando le saquen los brackets de este paciente, las piezas dentarias se van a mover solitas porque ya no van a tener soporte óseo apropiado. Entonces, es necesario que ustedes se acuerden de este proceso. Cuando hay un proceso inflamatorio, siempre va a haber pérdida exagerada de hueso y esa pérdida exagerada de hueso se va a denominar reabsorción ósea. Reabsorción ósea. ¿Por qué hablo de la reabsorción en este momento? No sé si tengo imágenes. No tengo. Entonces, ¿por qué hablamos de la reabsorción ahora? Porque ya hemos utilizado varios términos acá que pueden ser objeto de la confusión de ustedes, pero no deben confundirse porque los términos son claros. Lo primero que vamos a ver, hemos visto, es la recesión gingival. Empieza con E, recesión gingival. La recesión gingival es la migración de la encía. No puede haber reabsorción en la encía. Quiero que estén claros en eso. La encía puede migrar hacia el apical de la pieza dentaria y producir una recesión gingival. ¿Qué es la recesión gingival? La migración de la encía hacia apical de la pieza dental. Esa es la recesión gingival. En cambio, la pérdida de cemento, que han hecho su tarea la semana pasada, bueno, hasta ayer me han entregado, es la pérdida de cemento, se denomina resorción. Resorción, no reabsorción. Resorción interna, resorción externa, que es lo que han hecho la tarea. Y la pérdida de hueso o de proceso alveolar se denomina reabsorción, ¿ya? Puede haber reabsorción vertical, reabsorción horizontal, como les he explicado en la práctica,
o puede haber reabsorción mixta en pico de flauta, que decimos. Entonces, la pérdida de hueso se denomina reabsorción. Bien, entonces, para la próxima semana, para el miércoles de la próxima semana, tienen que hacer esta pequeña tarea de hacerme en una hojita la diferencia con imágenes de lo que es la recesión gingival, la reabsorción cementaria, resorción cementaria y la reabsorción de tejido óseo, poniendo que la reabsorción puede ser vertical, horizontal y mixta. En cambio, la resorción o la pérdida de cemento puede ser interna y puede ser externa. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. El hueso, la otra función del proceso alveolar es la formación de hueso inmaduro. Al haber esta función de la posición de tejido óseo, la reabsorción está a cargo de los osteoclastos. La aposición o formación de nuevo hueso está a cargo de los osteoblastos. ¿Ya? Entonces, el hueso inmaduro que se forma por la posición se denomina osteoide. Entonces, ¿qué es un osteoide? Es un tejido inmaduro, frágil. Así, ¿alguna vez ustedes en una plazuela, digamos, han partido una rama de un árbol? Entonces, eso se llama fractura de tallo fresco o tallo joven. Esa fractura en tallo verde es diferente a la fractura de un palito seco, digamos, de la rama del mismo árbol, ¿no? Entonces alguna vez se cae, ¿no? Una ramita al piso y esa ramita se seca, se vuelve como un palito. Si ustedes fracturan ese palito seco, es muy diferente la fractura que se produce a la cual ustedes han fracturado un tallo verde de un árbol. Lo mismo sucede en el hueso. Entonces, la fractura que se produce en los jóvenes, en los niños muy pocas veces se produce una fractura. Entonces, esa fractura es en tallo verde, va a quedar en punta, va a quedar en oblicua la fractura. Nunca va a ser horizontal ni va a ser exacta la fractura. Siempre va a quedar en diferentes puntos la fractura en tallo verde y va a ser más fácil. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a sacar dientes de jóvenes o de niños. Va a salir rápido. Con los movimientos que ustedes hagan, ya se va a desprender el diente. Entonces, esa fractura es en tallo verde o esa exodoncia que van a hacer es en tallo verde y la que van a hacer de un adulto va a ser una fractura diferente, que hasta a veces va a sonar porque se va a fracturar también parte de la tabla o parte del proceso alveolar. Entonces, el tejido que se va a formar va a ser ese tejido frágil, ese tejido verde, como se quiere. Se denomina tejido osteoide. Y para consolidarse en un tejido óseo a futuro, ese tejido osteoide tiene que sufrir un proceso de calcificación, donde van a intervenir estos elementos de la matriz inorgánica: calcio, fósforo, magnesio, flúor, sales minerales e hidroxiapatita. Entonces, por eso, en algunos tratamientos ortodónticos que se hacen, hay la receta que se les da de calcio, de colágeno, de flúor, para que se forme con mayor rapidez y precisión la transformación del tejido osteoide en un hueso maduro. ¿Sí? Y la tercera función, y la más importante, es mantener los dientes dentro del alveolo.
pero el mantenimiento de los dientes dentro del alveolo depende mucho de los elementos que forman parte de los tejidos periodontales, que son la encía, el ligamento periodontal y el cemento del proceso. Estos elementos que están alrededor del proceso alveolar son factores importantes para el mantenimiento del alveolo o del diente dentro del alveolo. ¿Cuáles son las partes del proceso alveolar? Bueno, ya les he dicho hace un momento, el proceso alveolar es un tejido que tiene muchos elementos y los elementos que forman parte de este tejido no pueden ser observados clínicamente. Ustedes tienen que recurrir a la radiografía periapical. Entonces, esa es su tarea para su álbum de la parte práctica para la próxima semana. Ustedes tienen que tener una radiografía periapical vertical y una radiografía periapical horizontal. En esas radiografías ustedes tienen que ver las partes del proceso alveolar para orientarse, ¿no? Hemos dicho que el proceso alveolar está formado por una cortical. Esa cortical es la que está alrededor de las trabéculas. Entonces, la pared alveolar, que está formada por hueso fascicular, corresponde a la cortical interna, que está en relación con el ligamento periodontal y puede observarse después de la línea oscura, como pueden ver en la radiografía, como una línea blanquecina, ¿no? Ahí hay como una línea que está delimitando el trabeculado óseo. Esa es la cortical externa. Y la cortical interna es la que está relacionada con el trabeculado óseo. Entonces, ustedes ahí en la cortical tienen que ver si es regular o irregular. Es irregular cuando hay un proceso inflamatorio. Y acuérdense de lo que les he dicho. En una radiografía, todo lo que se ve oscuro es tejido blando, tejido enfermo, ¿no? Porque está llenándose de sangre, está desprendiéndose, está rompiéndose el tejido. Y todo lo que observan en blanquecino, que sería radiolúcido, es correspondiente a tejido duro, el cemento del diente, el trabeculado óseo, el proceso alveolar. ¿Ven? En la radiografía. Eso se ve como líneas blanquecinas. Y lo que está inflamado se observa como líneas oscuras o radioopacas. Entonces, en este caso de esta radiografía, los dos centrales, que van a ser los que vamos a analizar, porque los laterales prácticamente no se ven por la posición, ¿no? Entonces, en los dos centrales ustedes pueden ver pieza 31 y pieza 41, sobre todo en la pieza 41, que hay una inflamación en el ligamento periodontal. Por eso el ligamento periodontal se observa ensanchado en 1 milímetro oscuro alrededor de la pieza dentaria. Y existe una pérdida de cortical en la pieza 41 en la punta. Entonces, ¿cómo está la cortical? Irregular, y luego recién se la observa nítidamente por fuera del ligamento periodontal. Entonces tendríamos las corticales, que tienen que ver si están regulares o irregulares, son las que están fuera del ligamento periodontal. La médula ósea, que es la parte interna del trabeculado. Aquí tenemos que recordar de sus clases de histología que existen dos tipos de médula: la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la hematopoyética. Esta médula ósea roja es la que se encuentra en los niños y en los jóvenes. En todos los huesos de su cuerpo, la médula ósea va a ser la que esté formando prácticamente nuevos elementos vasculares para dotar de nutrientes al tejido. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Con las personas adultas y con las personas de la tercera edad, o sea, los viejitos. Esa médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla.
¿no? Entonces es la chilenita que decimos del hueso, ¿no? Una médula amarilla, grasienta, grasosa, que se ha formado después de la médula ósea roja por la edad del paciente, por la acumulación de tejido adiposo en esa zona que ha ido a reemplazar al tejido hematopoyético. Por eso los pacientes adultos que ustedes tengan van a tener mayor fracturas, mayor tendencia a las fracturas, ¿no? Siempre escuchan fractura de cadera, fractura de húmero, ¿no ve? En las personas mayores, fractura de clavícula. Es porque la médula ósea ya no es una médula hematopoyética, es una médula grasa, es una médula amarilla. Entonces, en esos pacientitos, para realizar la exodoncia, ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y tienen que saber que el hueso, el proceso alveolar, ya no tiene médula ósea roja, tiene una médula ósea amarilla, inservible, solo de relleno, que está formada por tejido adiposo, ya no por tejido hematopoyético. Entonces, estos pacientes necesitan administración de vitaminas, suplementos vitamínicos, consumo de colágeno, consumo de calcio. En estos pacientes ya no da que ustedes les digan, tome leche, no. En ellos todo lo que consuman ya se va a transformar en tejido adiposo. Por eso les va a crecer la barriguita, van a aumentar, van a engordar esos pacientes y el suplemento vitamínico les va a ayudar a consolidar los procesos de su cuerpo, que vayan al mantenimiento de sus tejidos. Entonces, eso es lo que les va a producir solo ese soporte, ¿ya? Entonces, es necesario que los pacientes adultos, ustedes hagan una evaluación radiográfica, sobre todo en las mujeres mayores de 50 años, si son sus pacientes, para ver si sus pacientes tienen una pérdida de tejido óseo, porque ese puede ser el primer indicio de que sus pacientes están haciendo osteoporosis, ¿no? Entonces es por eso bien importante que ustedes aprendan a través de la radiografía la valoración de los tejidos periodontales, cuáles son ligamento, cemento y proceso alveolar, ¿sí? Porque de la encía, ya les he enseñado, ustedes van a hacer el examen clínico, van a observar si hay aumento de tamaño, si hay cambio de color, si hay alteración de la forma de la papila, si hay alteración de la forma de la encía marginal. Eso también quiero decirles. Yo les he explicado clarito que la alteración en la forma y el tamaño de la encía se va a dar de la forma solo en dos encías, en la marginal y en la papilar, que tiene forma piramidal. La marginal tiene forma de filo de cuchillo porque termina sobre el diente. Y en el tamaño sí pueden observar aumento de volumen a nivel de la encía marginal, de la papilar y de la adherida. Pero sin embargo, en sus historias están poniendo en las tres encías, digamos, alteración de forma. Yo, what? La encía adherida está pegada al hueso, no puede tener una forma. Puede sí alterarse el tamaño, puede aumentar con líquido y desprenderse del hueso, pero esa encía, la adherida, no tiene forma. Está unida al hueso en todo el reborde alveolar. Incluso les he explicado que la encía adherida del sector anterior es más alta y del sector posterior es más pequeña en altura, porque tenemos la forma en nuestra boca de una herradura. Entonces, al hacer el examen clínico, chicos, no hagan sin cerebro, les digo, ¿no? Tienen que poner cerebro, tienen que pensar en las características clínicas normales de la encía. ¿Cómo es la encía marginal? ¿Cómo es la papilar? ¿Cómo es la adherida?
Por ejemplo, no me pueden poner textura de cáscara de naranja en la encía marginal, porque tienen que pensar que la textura de cáscara de naranja está dada por la fijación de las fibras colágenas al hueso. ¿Y quiénes tienen esa fijación? La encía papilar en su parte central, les he dicho, ¿no? Porque la periferia de la papila es tejido epitelial, no es tejido conectivo. Entonces, esa papila sí tiene puntillado de cáscara de naranja, pero en la parte central, porque está agarrada al tabique, como ven ustedes acá. Está pegada al espacio interproximal. Y la encía adherida, obviamente, que está pegada al hueso por las fibras colágenas. Entonces, en encía marginal, la consistencia nunca va a ser de puntillado de cáscara de naranja, nunca, porque esa encía está libre y forma el surco gingival. Entonces, ¿cómo va a ser su textura superficial? Lisa de esa encía, les he dicho. Pero tampoco me pueden poner lisa en la adherida, lisa en la papilar. Ahí ustedes me tienen que explicar qué textura tiene. Si no hay textura, ustedes tienen que decirme, no presenta textura superficial por aumento de volumen, por alteración de la forma. ¿No ve? Entonces, por eso el examen clínico es muy importante, porque para mí me va a llevar al diagnóstico de la encía, del tejido periodontal de la encía. Entonces, en la otra parte del proceso alveolar que ustedes tienen que ver es el eperiósteo y el endósteo, que vendría a ser la parte del proceso alveolar que está en la periferia. El endósteo está como una capa de protección interna, está pegada al hueso. Y por fuera, para relacionarse con el otro de los tejidos, que es el ligamento periodontal, está el periósteo. El periósteo es el más cercano a la mucosa. Por lo tanto, en una incisión que ustedes hagan, la incisión tienen que hacerla a 45 grados del eje del diente. Siempre tienen que calcular. Nosotros los odontólogos somos así como artistas, como ingenieros, como arquitectos, porque tenemos que planificar. Cuando hagan una quirúrgica, ustedes tienen que poner su plan quirúrgico. Y ahí ustedes tienen que ver que el movimiento de la hoja del bisturí va a hacerse a 45 grados en relación del eje del diente. Entonces van a medir más o menos 45 grados, no 90, porque al introducir la hoja de bisturí a 90 grados, de seguro que me van a cortar periósteo. El periósteo es una capa de protección, ¿no? Alguna vez ustedes tal vez en un huesito que han querido comer han desprendido una capa blanquecina. Ese es el periósteo, esa capa fuerte. Es una capa bastante fuerte. Entonces, si ustedes cortan el periósteo, están fregados, porque el dolor no lo va a dejar vivir al paciente hasta la cicatrización de esa herida que han hecho en el periósteo. Y suturar periósteo es lo más difícil de la odontología para mí. La sutura del periósteo es que ustedes hagan un secado preciso, es que ustedes entren con la aguja sumamente delgada, pero con un hilo sumamente duro para que pueda fusionar el periósteo. Y esto puede dar origen a la necrosis de hueso. Entonces, ¿qué se va a producir en el paciente? Sobre el dolor que va a tener el paciente, porque ustedes han desgarrado periósteo, porque es como una media nylon cuando se jala una pitita, ¿no? Se corre la media nylon. Lo mismo pasa, ustedes desgarran periósteo y se corre a toda la superficie de ese diente. Entonces el dolor no va a ser en la zona que han hecho la incisión, el dolor va a ser en todo el diente, en toda la arcada del paciente. Entonces, esta capa de protección del proceso alveolar debe ser cuidada durante la intervención quirúrgica que ustedes hagan. Para eso, la protección es la angulación de su hoja de bisturí.
que tiene que darse a 45 grados del eje del diente. El periósteo, cuando se desgarra, produce dolor y produce necrosis del hueso, porque el hueso queda completamente desprotegido. Entonces el hueso es lábil a sufrir un impacto, a sufrir un cambio de temperatura, porque este periósteo también protege al hueso de los cambios de temperatura, frío, calor. Entonces el paciente, ¿qué va a tener? Una alveolitis. La alveolitis es la inflamación del proceso alveolar en forma interna del alveolo. Entonces el paciente va a supurar, va a hacer pus, va a tener dolor terrible, no le va a calmar el dolor con ningún analgésico. Entonces, el tratamiento para alveolitis, tenemos que volver a abrir la herida, curetear, sacar todo el tejido necrótico que se está formando en el fondo del alveolo, colocar medicación, darle medicación al paciente por vía sistémica, por vía oral. A veces necesitamos pincharle ketorol al paciente cuando son pacientes muy sensibles. Entonces no se los recomiendo. La alveolitis, yo le tengo cuco a la alveolitis por el dolor que provoca en el paciente. Y luego está el tabique interdental, que viene a ser el que separa una pieza dentaria de la otra pieza dentaria, o podríamos decir una raíz de la otra raíz, en el caso de tener dientes radiculares como los terceros molares que tienen 3 raíces, vamos a tener 3 tabiques interdentales o interradiculares. ¿De acuerdo? Ahora, en el hueso, al igual que en el cemento y en la encía, se pueden producir 2 patologías: las fenestraciones y las dehiscencias. Las fenestraciones son, como ven ustedes aquí en la gráfica más representativa he querido mostrarles, para que ustedes se graben en su cabecita esta imagen y también obviamente van a llevar a su trabajo, ¿no? Para el día miércoles. Entonces van a poner en otra hojita las patologías del proceso alveolar, la fenestración y la dehiscencia. La fenestración y la dehiscencia son patologías que se van a dar en la tabla vestibular. ¿Ven ustedes? Tabla vestibular del diente, o sea, de los dientes, ¿no? Tabla vestibular, en este caso sería de los procesos alveolares. Entonces, se da mayormente en el canino, como observan, y en la zona de premolares. Esto generalmente se da después de la movilidad de los dientes a través de procesos de tratamientos ortodónticos, se puede dar, o por posición de los dientes por falta de espacio en el alveolo, ¿no? Entonces los dientes tratan de vestibularizarse para entrar, especialmente los últimos dientes en erupcionar, que son los caninos. Entonces, o también en los segundos molares, ¿no? Porque se dan entre los 12 y los 13 años, ¿no? Cuando ya han salido los incisivos, ya han salido los premolares. Entonces, la posición vestibularizada de estas piezas dentarias hace que se dé una perforación en la tabla vestibular en forma de coma o en forma de signo de interrogación. Observen ustedes. Entonces se observa descubierta la raíz del diente y solamente esta raíz va a estar cubierta por encía, ya, por mucosa y por encía. Entonces acá no va a haber periósteo. El periósteo va a estar como interrumpido solamente a la parte del proceso alveolar. Entonces, la raíz solo va a quedar cubierta en la dehiscencia por encía. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que al no haber hueso en esa zona, no se va a pegar la encía y puede hacer una recesión gingival, o si ustedes hacen un curetaje en ese paciente, fácilmente la encía puede migrar hacia apical del diente y al no tener que lo detenga, que detenga la encía adherida,
encía de herida siempre va a buscar dónde anclarse. Entonces se va a correr como una media nylon hacia apical de la pieza dentaria y va a dejar desnuda la raíz del diente, ¿no? Esa es la deshicencia. La fenestración, en cambio, es una perforación en forma circular que se va a dar en la tabla vestibular. Al igual, se va a dar después de un tratamiento ortodóntico por la movilidad de la pieza dentaria. Se presenta más en los molares, por eso les he puesto la foto de los molares, y es cuando giran las raíces de los dientes, especialmente las de los molares superiores. Entonces, al girar la raíz de la pieza, puede producir una perforación en la tabla vestibular en forma redondeada. Esta perforación va a estar cubierta por periósteo y por mucosa. ¿Ya? Entonces no va a ofrecer mayor problema porque es como si le hubieran dado un tiro, ¿no? A la tabla vestibular, solo un redondito. Ahora, ¿cuándo este redondito causa problemas al paciente? Cuando hay una acumulación de placa bacteriana de cálculo en la zona y esta acumulación de placa bacteriana y cálculo le va a producir al paciente una formación de bolsa periodontal que va a producir una pérdida ósea igual a ese nivel y vamos a tener una pérdida muy significativa o muy grande en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos patologías, la fenestración y la deshicencia. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que me interesa que ustedes sepan referente a los tejidos periodontales. Repitiendo la tarea, tienen que hacer la diferenciación entre lo que es aquí, la reabsorción ósea, la recesión gingival y la resorción de cemento. Luego tienen que hacer las patologías del proceso alveolar, que son la fenestración y la deshicencia. Muy bien, entonces con eso yo voy a trabajar este fin de semana en sus tareas, poniéndoles la nota de sus trabajos que han presentado en la parte teórica. Y al ingresar a su primer parcial, yo les voy a decir qué puntaje tienen. ¿Ya? ¿Qué puntaje tienen en sus tareas que han hecho para la parte teórica? Bien, entonces el día jueves el examen es presencial. Eso quiere decir que a las 7 de la mañana vamos a empezar el examen. Nuestra aula asignada es el aula 24, que está al lado de semiología. ¿Ya? Esa aula está al lado del aula de semiología, es la aula 24. Ahí yo la voy a abrir llegando y ustedes tienen que ingresar al aula y 7 en punto empezamos el examen. La clase en realidad es 6:30, pero a veces siempre cuesta llegar, entonces vamos a empezar a las 7 el examen, ¿ya? Entonces traten ustedes de llegar más tempranito, unos minutitos más antes, para que puedan acomodarse en el aula y podamos dar el examen. Como les he dicho, al iniciar el examen voy a llamar lista y les voy a ir dictando sus notas, o sea, los puntos acumulados en sus tareas de la parte teórica. Para la parte práctica, hemos acabado esta semana con los chicos de mañana que pasan día viernes. Hemos acabado la parte de la historia clínica. Ahora necesito que ustedes estén preparando su modelo para hacer el raspado y alisado radicular, que sería la preparación para que ustedes puedan retirar cálculo en la boca del paciente. Para eso, necesito que ustedes tengan dos modelos. Un modelo que va a ser utilizado en la parte
de educación o de prevención de los pacientes que tiene que ser forrado con goma eva. Los modelos son de yeso. No quiero que traigan de borina, porque estos modelos de borina, primero que son el dulce para perderse rápidamente en la clínica, ¿no? Y no quiero fomentar esa barbaridad que yo les digo, porque cuando levantan cosas que no les pertenecen, realmente es muy triste para mí. Entonces, no van a llevar modelos de borina, ni aunque estén desechados, lo que sea, no traigan. Necesito que se compren modelos de yeso, ¿no? No sé cuánto estará ahora, antes costaba 10 bolivianos. Ese modelo tiene que estar articulado, no pueden estar sueltos. Cómprense, no sé, un articulador de fierrito, no necesito que sea un articulador caro. Necesito nada más que el modelo esté articulado para que puedan mostrar a su paciente. Entonces, un modelo que tiene que estar forrado con goma eva rosada en la parte superior y goma eva roja en la parte inferior. Si quieren, pueden pintar las piezas dentarias de blanco, pueden ustedes hacer la parte estética de su modelo, porque ese modelo les va a servir para siempre. No tiene que ser macromodelo, porque algunas veces las chicas me han dicho, no, yo prefiero comprarme el grande, el macromodelo, pero cargar un macromodelo en su bolsa es mucho trabajo, chicos, porque tienen que llevar ese modelo todas las clases, al menos todas las clases de tercero, porque lo que les voy a evaluar es el control de placa bacteriana de su paciente y para eso necesitan su modelo de estudio, ¿ya? Entonces, vamos a tener un macromodelo, un modelo de estudio forrado con goma eva amarilla y goma eva roja. Vamos a tener otro modelo de estudio al cual ustedes van a diastemar, van a separar las piezas con un disquito, con una fresita de yeso, ustedes dependen. Van a separar sector antero inferior y antero superior. Antero inferior quiere decir de canino a canino inferior, de canino a canino superior. Y la zona de los molares superior. ¿Por qué esas zonas? Porque esas zonas son las zonas donde hay mayor acumulación de cálculo en los pacientes. ¿Por qué? Por la desembocadura de los conductos salivales. Entonces ustedes en esa zona van a poner cálculo. ¿Cómo van a formar el cálculo? De un pan de batalla normal, ustedes van a sacar la parte del medio del pan, ¿no? Lo parten el pan, sacan la parte del medio que va a ser como una miga blanda, como una plastilina. Esa miga la van a amasar con carpicola. Van a comprarse un botecito chiquito de carpicola blanca, la blanca, con la que se pega madera, con la que se pega cartón. Ese tubito blanco que se van a comprar de carpicola van a echar sobre la masa y van a amasar la masa. Van a amasar bien y van a colocar pedacitos chiquititos sacando entre los espacios interdentarios que han formado con el diastema y van a ir colocando en toda la cara lingual. Tienen que llegar con esa masita hasta la parte media del diente, por lingual y por vestibular. Tanto en el maxilar superior, solamente por vestibular. Tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Eso tienen que dejar secar. Tiene que secar por lo menos 10 días. Entonces les estoy diciendo con 10 días, no más, con 15 días les estoy diciendo, 2 semanas de anticipación. ¿Para qué? Para que puedan raspar. Si yo voy a ver que la pasta está blanda, que han hecho trampa y solo han raspado la miga de pan sobre la carpicola, les voy a rechazar modelo. Y van a tener que esperar otros 15 días que seque el modelo
para poder hacer su práctica. No les voy a disculpar esta vez, chicos. Yo necesito gente trabajando en clínicas y realmente van a entrar los que tengan sus tareas completas, los que hayan terminado su rotafolio en forma apropiada, los que hayan terminado su álbum en forma apropiada, los que hagan su profilaxis en forma apropiada con el uniforme respectivo que les he dado, con su historia clínica bien hecha. Y esos chicos van a ser los que tengan sillón. Ustedes son hartos. Necesito calidad para darles el sillón. Calidad. De los 20 y tantos, 26 creo que son en cada grupo de práctica, necesito 13, la mitad para darles sillón y que puedan trabajar. Están en competencia ahorita. Y ya tengo en mi registro quiénes van a pasar a la segunda etapa de hacer la profilaxis. Y esos chicos obviamente van a pasar a la tercera etapa de hacer el raspado. Los demás van a seguir quedándose completar su álbum. O sea, no es mucho lo que les doy, chicos. Cada semana es poquito, lo necesario, lo que necesito que memoricen, lo que necesito que hagan como tarea. No tomen a la ligera esto. Hagan lo que tienen que hacer. Estamos en competencia. Necesitamos vencer esta prueba para que ingresen a la clínica. Háganlo, porque eso les va a ayudar mucho a ustedes. ¿Ya? Bien, entonces, las clases grabadas las voy a subir el fin de semana para que ustedes vayan repasando, no para que vayan estudiando, para que vayan repasando. El examen va a ser tomado del libro de Periodontología Clínica de Newman y Carranza, la 11 edición, que está, ya les he dicho, en las redes. Está en la fotocopiadora Diente de Leche, en la fotocopiadora de la señora Nati, que está por Bioquímica, la primera fotocopiadora. Ahí ustedes pueden adquirir este texto ya fotocopiado para estudiar, pero lean. Y yo estoy segura de que si ustedes han pasado las clases que yo les he dado, van a leer el texto, van a aprender, van a subrayar lo que les he dicho en las clases y listo. No necesitan más estudios sofisticados, tirarse una noche sin dormir, no necesitan. Les he dado todo lo que tienen que saber, todo lo que tienen que memorizar, todo lo que tienen que ver en su paciente. Entonces, este examen tiene que sacar 100 tienen que sacar, porque el segundo parcial que se va a dar después es un temario total. Yo voy a avanzar como caballo puchero desde factores etiológicos, enfermedades principales, tratamientos, instrumentos, principios de instrumentación. No, es una locura. La cantidad de temas para el segundo parcial es infinita, así les voy a decir, infinita. Por lo tanto, no es muy difícil sacar buena nota el segundo parcial, porque hay harto que ver, harto que estudiar. Ya ni siquiera tareas creo que les voy a dar en el segundo parcial para que se les vayan grabando las cosas, como les he dado ahora. Directamente creo que les voy a dar una tarea gigante y listo, con eso van a acumular puntos para el segundo parcial. Pero ya vamos a ver. Entonces, por favor, chicos, el día de mañana vamos a pasar clases, los que les toque el día viernes, de 8 a 11. Y los que quieren reemplazar, adelantar historias, lo que sea, tienen que venir en la tarde, de 2 a 5, porque en la mañana no tenemos aula. Pasamos en el tercer piso de periodoncia del edificio nuevo. Y en la tarde, como ya no hay operatoria, pasamos en nuestra aula del segundo piso. Entonces hay más opción de que ustedes puedan trabajar en la tarde porque tenemos el tercero y el segundo piso para trabajar y adelantar trabajos. Pero es el único día que tienen esa opción para muchos. Entonces, chicos, por favor, vengan a trabajar en su historia clínica. No hagan su historia clínica en el pasillo ni en las gradas porque yo me doy cuenta.
de qué han hecho, de qué barbaridad han hecho. Y van a tener que volver a repetir delante mío en el sillón y se van a retrasar. Es más tiempo perdido. Así que hagan las cosas correctas. ¿De acuerdo? Bien, chicos, los dejo. Un abrazo para todos ustedes. Desayunen rico.